están pasando de, digamos, están avanzando hacia una restricción de capacidad jurídica mínima, pero que para ellos ya es un gran avance. Es decir, ellos hablan de insanos actualmente, de insanía. Entonces, para Argentina es una gran reforma que, sin embargo, los sigue dejando un poco atrás de los procesos internacionales de adecuación a la convención. Siguiente, por favor. Como parte de, para ponernos en contexto, y lo que quería era contar un poco lo que dice esta observación general, que ya está publicada, está en inglés, pronto estará en español, y poner en contexto para abordar básicamente el tema de apoyos. Y voy a tratar de ser breve. Como ustedes saben, bueno, nosotros estamos abocados a una tarea que es tratar de dar contenido al Código Civil a partir de una lectura de lo que planteaba la Convención y lo que planteaba nuestra Ley General de la Persona con Discapacidad. La Ley General es muy breve y solo dice que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y que el Código Civil regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables. Habrá, por tanto, que movernos en ese ámbito. Siguiente, por favor. El artículo 12 de la Convención, que es la madre del cordero de estas discusiones, que fue revolucionario, que es revolucionario, lo que plantea son tres cosas importantes. Uno, que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. La observación general lo precisa ahora y dice, por si acaso, y en verdad eso fue parte del debate cuando se aprobó la Convención, por si acaso, yo hablo de capacidad de ejercicio y de goce. Es decir, todas las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio y de goce en igualdad de condiciones que las demás. ¿Qué significa esto? El comité, por ejemplo, no se pronuncia, en realidad lo menciona, que claro, cada país podrá establecer supuestos distintos de pérdida de capacidad jurídica. Es decir, un caso muy sencillo, los sentenciados con pena privativa de libertad tienen una incapacidad civil accesoria. Entonces, claro, eso creo que en parte va a resolver algunas de nuestras preocupaciones en realidad en relación a la convención, a la Constitución. La Constitución habla de incapacidad civil, no necesariamente vamos a eliminar todo el sistema de interdicción. ¿Por qué? Porque hay muchos otros colectivos, además de las personas con discapacidad, que tienen como medida la interdicción. Segundo, lo que dice la Convención es las personas con discapacidad y en igualdad de condiciones que las demás. Luego, segundo punto, lo que se debe plantear en vez de un sistema de sustitución de la voluntad es un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, que es lo que me voy a centrar a partir de ahora. Y en tercer lugar, hay que asegurar que estas medidas de apoyo, porque claro, reconocer libertad también implica darle a las personas la posibilidad de asumir riesgos. Entonces, ¿cómo creamos un sistema con salvaguardias que impidan los abusos que se pueden presentar? Tanto cómo aseguramos que las personas respeten los derechos y la voluntad de la persona con discapacidad, cómo evitamos conflicto de intereses cuando la persona te da un apoyo, cómo logramos que sean proporcionales y cómo logramos que hayan exámenes periódicos. Siguiente. Y ese es finalmente el gran cambio de paradigma que plantea esta convención y que la observación general es muy clara. Y la observación general en realidad pasa varios de sus párrafos concentrados en esto. La capacidad jurídica no se puede restringir por déficits presuntos o reales en la capacidad o en la habilidad mental de una persona, que es ya una afirmación muy fuerte, es decir, porque rompe completamente con la lógica que está detrás del sistema de interdicción y curatela. Como la persona no puede tomar decisiones o las toma mal o tiene menos capacidades que las demás para tomar decisiones, le restringimos su capacidad de ejercicio. Entonces, el comité en la observación general se detiene bastante en esto y dice, bueno, no le puedes restringir la capacidad jurídica primero por un diagnóstico. Es decir, si tú tienes discapacidad intelectual, si tú tienes, como dice nuestro Código Civil, retardo mental, eres incapaz. Eso no se puede hacer de acuerdo con la Convención porque eso es una atribución directa por estatus. Segundo, no te puedo restringir la capacidad porque considero que has estado tomando malas decisiones repetidamente. Un ejemplo claro son las leyes de salud mental. En muchos países las leyes de salud mental dicen, bueno, como no te internaste cuando te recomendé, no te internaste de nuevo cuando te recomendé, esta vez que tengas una crisis, yo te interno contra tu voluntad y te quedas 30 días. Eso es un típico ejemplo de cómo en algunas legislaciones
te atribuyen, te restringen la capacidad jurídica por un historial de malas decisiones. Claro, malas decisiones juzgándolas desde afuera, ¿no? Y un tercer supuesto que se pone el comité, que es el supuesto más fuerte y que en verdad echa por la borda muchas de las legislaciones que han venido avanzando en mejorar o perfeccionar su sistema de restricción de capacidad jurídica, es incluso no te puedo restringir la capacidad de ejercicio si considero que tus capacidades para la toma de decisiones no son buenas. Es decir, yo puedo creer que tú no tienes las capacidades mentales necesarias y podemos entrar en este debate, creo que ya superado internacionalmente, de la edad mental. En esos casos el comité dice no a la restricción de la capacidad jurídica. Un ejemplo de un sistema muy sofisticado en ese sentido es el sistema inglés. En el sistema inglés no es como, digamos, en el mejor de los supuestos nuestro Código Civil permitiría que el juez diga esta persona toma una serie de decisiones, sin embargo en patrimonio no toma buenas decisiones y restringimos su capacidad jurídica. Sin embargo la restricción es con carácter de permanencia, claro, se puede ser revisada según lo determina el juez, pero por ejemplo en Inglaterra el sistema había avanzado mucho, es lo que le llaman en nivel europeo el sistema funcional. Entonces evalúan a la persona y en cada caso concreto se hace un test si la persona tiene o no capacidad de tomar la decisión. Ese sistema se detiene el comité y dice, ese sistema, a pesar de que parece neutro, porque lo que hace es evaluar su capacidad, no si tiene o no discapacidad, lo que estamos evaluando es si en el caso concreto tiene la posibilidad de tomar una decisión, el sistema sigue siendo discriminatorio de las personas con discapacidad. Y uno dice, pero bueno, ¿y ahora qué? Porque finalmente no me dejan restringir la capacidad jurídica en ningún supuesto. Lo que dice el comité es, claro, lo que queremos no es restringir capacidad jurídica, lo que queremos es complementar la capacidad de las personas para ejercer su capacidad jurídica. Es decir, ¿cómo le brindamos las facilidades, los apoyos, es el término que usa la convención, para que esta persona tome decisiones? Todos estamos pensando ahora, pero es que hay personas que no pueden tomar decisiones siquiera con apoyos, y vamos a ver que en verdad lo que se trata acá es de reconocer que la capacidad jurídica es una ficción legal. Por supuesto es bastante evidente que es una ficción legal, pero digamos, reconocer en el fondo que es bastante arbitrario decir los mayores de 18 toman decisiones que reconocemos válidas, los menores de 18 no. Creo que el Código sobre los derechos la Convención sobre los Derechos del Niño ya había puesto en cuestión esto, es decir, sabemos que los niños, y cada vez más, hay que respetar la decisión que tengan más allá de la voluntad del padre de familia o del tutor. Pero digamos, esto lo que hace es cuestionar en sí mismo el sistema de cómo funcionamos los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones, no las tomamos aisladamente, las tomamos como parte de un colectivo. Si mañana yo compro una casa, le pediré apoyo a una persona para que me ayude a tomar la decisión sobre la casa. Pero en el fondo el que toma la decisión soy yo. Bueno, las personas con discapacidad en particular, con discapacidad intelectual y psicosocial, lo que necesitan es apoyos más intensos para ejercer esa capacidad. No es, como decía un filósofo, en verdad es un físico que también es filósofo y que estaba en el comité ahora en las discusiones, decía, durante años hemos buscado una respuesta muy sencilla a un problema muy complejo. Es decir, la respuesta muy sencilla es, no tienes capacidad, que decide el otro. Pero sin embargo el problema era complejo porque hay muchas situaciones. La respuesta compleja es la que nos da la convención. Busquémosles un tipo de apoyo distinto a cada una de las situaciones que existen, porque la diversidad es muy grande. Siguiente. Y acá voy directo al tema de apoyos. La observación general lo que plantea es que existen sistemas formales e informales, o deben existir sistemas formales e informales, que permitan a la persona ejercer su capacidad jurídica. Y ahí estamos hablando de muchos niveles. Desde facilitar la accesibilidad, una persona ciega en el Perú, no sé si muchos están al tanto, cuando va a un banco a sacar una tarjeta de crédito, le restringen su capacidad jurídica. Le dicen, usted no puede firmar, tráigame un representante. Por supuesto, eso no está en el Código Civil, es parte de la práctica. Parte de una interpretación también del Código Civil del testigo a ruego, por ejemplo. Pero digamos, ahí es muy sencillo. ¿Cómo garantizamos el ejercicio de su capacidad civil, de su capacidad de ejercicio? Fácil, el banco debería dar ajustes razonables, mecanismos de accesibilidad para que la persona pueda ejercer su capacidad jurídica.
también pueden haber apoyos para comunicar. Hay personas que tienen dificultades intelectuales o del habla que requieren un intérprete, por supuesto también las personas sordas, para comunicar lo que quieren. Incluso una persona con discapacidad psicosocial, para entenderlo, lo que llamamos con la etiqueta de enfermedades mentales, también lo que puede necesitar es básicamente alguien que ayude a comunicar su decisión. Sin embargo, hay otros supuestos en lo que necesitan es apoyo en la toma de decisiones. Es la parte más compleja finalmente, es decir, cómo ayudamos a alguien a tomar decisiones, cómo lo acompañamos en el proceso de tomar decisiones y comunicarlas. Y lo vamos a ver ahora en algunos de los ejemplos de apoyos que hay a nivel internacional. Y finalmente, el comité lo plantea, es cómo facilitamos el ejercicio de las decisiones. Un ejemplo de eso son, lo vamos a ver ahora, las directivas anticipadas. Alguien que ejerce la decisión que tú tomaste en algún momento, pero que por motivos determinados ya no puedes hacer por ti mismo, ejercer por ti mismo. Entonces, por un lado, necesitamos crear sistemas formales e informales para el ejercicio de capacidad jurídica, y por otro lado, necesitamos personas e instituciones que asistan en este ejercicio. Y esto, como les digo, va más allá de la toma de decisiones. No todos necesitan apoyo para la toma de decisiones, pero efectivamente el punto más difícil y donde nuestros códigos civiles se han enfocado es cuando alguien tiene problemas para la toma de decisiones. La solución siempre fue restricción de la capacidad jurídica, vamos a tener que buscar sistemas distintos. Siguiente. Algunos de los puntos que levanta la observación: todas las formas de apoyo tienen que respetar la voluntad y preferencias de la persona, y uno dice, bueno, pero si la persona no comunica nada, si está en coma, caso típico, ¿cómo respetamos la voluntad y preferencia? El comité ya da algunas luces. Bueno, ¿cómo interpretamos la voluntad y la preferencia de las personas? Es decir, aun cuando la persona en ese momento particular no puede comunicar su voluntad, a diferencia de lo que es el sistema de representación, que es yo tomo la decisión en lo que es el mejor interés para ti, siguiendo la lógica de los niños, el interés superior del niño, normalmente lo hemos venido aplicando de alguna forma como el mejor interés para la persona, porque yo sé mejor que tú lo que necesitas. Entonces, en el caso de una persona en coma sería, ¿cómo interpreto lo que en verdad tú decidirías a partir de tu historia de vida, ¿no? Segundo, el derecho de la persona a rechazar cualquier sistema de apoyo, porque a diferencia de la interdicción, esta no es una medida impuesta. Esto es una medida que establecemos para que tú, si no, claro, asumirás las consecuencias de no tener un sistema que te apoye. Probablemente te condenas a ti mismo también, de alguna forma, a no interactuar en una serie de ámbitos por no tener los apoyos, pero finalmente es tu decisión tener o no el apoyo, y que esté disponible y que tú lo tomes. Y eso es muy importante, sobre todo para las personas con discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve como sistemas impuestos todo este sistema de atribución de capacidad. Luego, por supuesto, los tipos y las intensidades de los apoyos van a variar en función de la persona. Algo importantísimo, el Estado no está obligado a darte el apoyo. El Estado está obligado a garantizar el acceso al apoyo, es lo que dice la Convención y eso es lo que dice la observación general. Por tanto, el Estado no necesariamente es el proveedor de los apoyos. Eso es importante, porque significa que no necesariamente estamos pensando en crear todo un sistema y una burocracia nueva, porque algo acá es importante. Perú no tiene ese problema. A nivel internacional, y lo debe conocer mejor tanto el doctor Yaya como el doctor León, la mayoría de países que tiene curatela, tiene curadores públicos. Es decir, tiene representantes públicos pagados por el Estado que hacen la función del curador. Perú no tiene eso, lo cual es en realidad mucho más sencillo el trabajo de esta comisión. La mayoría de países está pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con los 300, 500 curadores públicos que teníamos, que asumía la tutela, bueno, en otros países se llama tutela, de estas personas? En Perú no hay esto, en Perú se confía mucho en el círculo familiar. Tercero, lo que dice el comité, estos apoyos deberían tener un enfoque comunitario, tratar de enfocarnos más en los apoyos naturales, amigos, familias, escuelas, no tratar de crear un sistema que sobreregule la vida de las personas con discapacidad. Siguiente. Y ya para pasar a algunos de los modelos que en verdad se mencionan muy someramente en la observación general, pero voy a tratar de desarrollar un poco, es
algunos de los modelos: directivas anticipadas, acuerdos de representación, defensores personales, redes comunitarias de apoyo, apoyos judiciales. Siguiente. Directivas anticipadas ya están reguladas en muchos países, lo mencionó de alguna forma el doctor León, pero por ejemplo Argentina, España, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., ya tienen regulados con distintos nombres, a veces les llaman medidas de autotutela, medidas de autoprotección, directivas anticipadas. ¿Qué son estas? Son decisiones que uno toma a futuro, uno previendo que puede caer en una situación donde no puede tomar determinadas decisiones o que va a necesitar apoyo. Lo que uno hace es establecer bajo un contrato, puede ser, en algunos países lo regulan, es un contrato, en algunos países es una especie de medida personal, decisiones sobre tu vida personal, sobre la administración de bienes, sobre la atención de salud. Algunos países regulan específicamente atención de salud y dicen, bueno, por ejemplo, el día que yo tenga una crisis psiquiátrica, yo lo que quiero es que no se me interne en determinado centro, lo que yo quiero es que se me dé el tratamiento en casa. Eso es una medida anticipada. Una medida anticipada puede ser, en caso yo no esté, yo quisiera que mi hermana administre mis bienes y quisiera que tal persona me ayude en mis aspectos personales. Esas son las medidas anticipadas. Estas medidas tienen muchos años ya de funcionando en el mundo y siempre han tenido una gran crítica desde el modelo de la discapacidad, que es, en el fondo, tienen una presunción de futura incapacidad. Es decir, porque solo funcionan el día que te declaran incapaz. Y entonces ahí estaba la trampa, es decir, era una medida progresista, en tanto permitía un escape a estas medidas tradicionalistas de te declaran o no incapaz. Sin embargo, parte del reconocimiento de que en algún momento en tu vida eres incapaz. Por eso es que el comité, si bien las recoge, plantea algo interesante, que es, hay que avanzar a un sistema de directivas anticipadas que permita identificar el momento en que van a surtir efecto estas medidas, pero que no necesariamente traigan consigo tu declaración de incapacidad. Pero por supuesto, porque en muchas situaciones las personas van a decir, bueno, en ese momento en particular, en el momento en que yo ya no pueda decir que quiero, lo que hago es, yo quiero que la persona que me apoye es esta, y quiero esta otra persona que me apoye para esto, y quiero incluso una organización que administre mis bienes. Se ha avanzado, hay mucha literatura escrita sobre directivas anticipadas, hay muchas cosas interesantes ahí. En Perú solo existe un artículo que mencionó el doctor León, que es el artículo 568A del Código Civil reciente, creo que la propuesta legislativa la hizo la congresista Cuculiza, que lo que permite es que el adulto mayor nombre a su futuro curador. Pero claro, presenta dos limitaciones. Uno, asume que va a haber una declaración de incapacidad, con lo cual te nombra un curador y sustituye completamente tu voluntad. Y segundo, solo está limitada a ese espacio. Pero digamos, es una medida a explorar que se está utilizando mucho a nivel internacional. Una segunda medida, siguiente, son los acuerdos de representación. Esto ya tiene muchos años de trabajo, empezó en Canadá, pero ya hay varios países que han empezado a asumirlo. Es una norma, ustedes saben, Canadá es un país federal, entonces vamos a encontrar experiencias en cada una de sus regiones, pero la más avanzada es British Columbia. ¿Qué plantea esto? Es una especie de contrato de representación que es una persona con discapacidad o sin discapacidad designa a una persona o institución de confianza como representante. ¿Cuál es la diferencia con la medida anticipada? Que uno incluso ya con la discapacidad puede tener todavía la posibilidad de designar un representante. Entonces se flexibilizan los mecanismos para determinar quién tiene o no capacidad. Entonces una persona, por ejemplo, con síndrome de Down que puede expresar qué es lo que desea, puede firmar un contrato de representación para que ya sea un familiar, un amigo o una institución incluso, sea quien lo represente en determinados aspectos de su vida. Y es interesante porque no solamente es que reemplaza la posibilidad, no solamente es un representante en términos legales, sino también puede dar asistencia para la toma de decisiones. Es decir, él no pierde la capacidad jurídica. Al contrario, es como un reconocimiento de su capacidad jurídica que él pueda firmar un contrato de representación. Igual tiene un límite, es decir, estos acuerdos de representación,
que en verdad se han empezado a incorporar, surgen de ahí y se han ido incorporando en otras legislaciones, incluso civilistas. ¿Cuál es el límite? Que es, hay un límite en el cual una persona ya no puede dar, no puede firmar un acuerdo de representación. Y es interesante porque esta figura, que ya tiene varios años, ha recibido en los últimos 5 años varias reformas. Primero, porque en la práctica lo que se encontró es que estos acuerdos lo que estaban generando es un nuevo tipo de interdicción acelerada. Es decir, tú dabas un contrato de representación a alguien y nunca más se revisaba y la persona asumía todas las representaciones. Igual está muy regulado. ¿Por qué? Porque tiene niveles, es decir, tú puedes tomar decisiones para determinadas cosas, pero hay cosas que no puedes delegar a un tercero. Por ejemplo, determinadas decisiones de salud es imposible que se las delegues a un tercero. Para evitar, por ejemplo, que, algo que pasa en el Perú, que tu curador diga, bueno, háganle terapia electroconvulsiva, ¿no? O háganle ensayo clínico. Digamos, eso está muy regulado el tema de transferencia de inmuebles, pero la lógica del sistema es bastante bueno, porque reconoce un espacio en que la persona sí requiere no solamente alguien que lo aconseje y lo acompañe, sino a veces que lo represente en determinados actos dentro de un marco muy establecido, sin que tú pierdas tu capacidad jurídica. Es para el debate, para la discusión, pero digamos, es la figura donde se está poniendo más énfasis a nivel internacional. Es interesante además porque, si bien es el representante, tiene que consultar con la persona. Y eso no se pierde. E incluso, muy concreto, cuando la persona, por ejemplo, ha perdido la capacidad, de acuerdo con la legislación, porque uno puede discutir si en la práctica uno pierde la capacidad total de comunicar algo, pero de acuerdo con la legislación, cuando no puede comunicar algo ya, el representante está atado a las creencias y valores de la persona. Y esto es una norma bastante antigua. A las creencias y valores de la persona, es decir, igual hay una reconstrucción ahí de la voluntad de la persona incluso cuando no la puede manifestar. Y recientemente se ha creado un sistema de registro y monitoreo, porque era muy informal el sistema. Entonces hay un registro formal y hay un monitoreo de cómo se aplica la figura. Tercero, estos acuerdos de representación han ido evolucionando en otros países. Por ejemplo, un ejemplo reciente, en Australia la oficina, lo que sería el curador público, la oficina del curador público ha hecho un ensayo de cómo funcionaría la medida en Australia. Lo interesante es que han sumado una persona al equipo, es decir, está la persona, la persona de apoyo, la persona con discapacidad, la persona de apoyo, y tienen un monitor del Estado que les hace una especie de coaching. Es decir, le dice, está permanentemente mirando, y claro, tiene 15 personas a su cargo, pero está permanentemente mirando qué está pasando entre la persona con discapacidad y, entre comillas, representante apoyo. ¿Para qué? Para evitar situaciones de vulneración de derechos. Esto ya es un sistema de política pública, digamos, ¿no? Lo que está planteando. Y esto sí, por ejemplo, a diferencia de Canadá, en Australia todavía no hay un marco normativo específico para esto. Creo que en verdad lo interesante de Australia es que, a pesar de no haber un marco específico legal para esto, ha funcionado también. ¿Por qué? Porque los acuerdos son acuerdos básicamente civiles, que la oficina del curador los sella y sin ningún efecto legal, pero que la sociedad en su conjunto empezó a asumir como, bueno, será su curador, no será su curador, pero es su asistente, es su apoyo, y entonces la persona con discapacidad de pronto ha tenido las puertas abiertas para empezar a contratar y a generar una serie de cosas, a pesar de no tener efecto legal vinculante este acuerdo de representación. Tercero, siguiente. Suecia acabó con la figura de la interdicción de la curatela en la década de los 90. Ellos se precian mucho de ello. Justo Suecia pasó recientemente en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad revisión y fue la pregunta principal, es decir, ¿cómo funcionan ustedes sin un sistema de curatela? Lo cierto es que en la práctica han creado figuras alternativas. La más interesante es la del defensor personal, le dicen personal ombudsman, que se enfoca específicamente en exusuarios o ex pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque Suecia, hay que verlo en contexto, fue uno de los países además que hizo la reforma psiquiátrica más grande en la década de los 90, posterior a la italiana, pero una reforma muy grande,
donde se cerraron todas las instituciones psiquiátricas. Entonces tenías muchas personas con discapacidad mental en la comunidad. Y a partir de ello crearon esta figura, que está bastante regulada. ¿Cómo funciona? Lo que hace es presta un apoyo individualizado y personalizado a la persona con discapacidad mental que lo requiera. Y estos servicios son básicamente organizaciones especializadas, normalmente trabajadores sociales y abogados, independientes del Estado, pero financiados por el Estado, que tienen un trabajo de hormiga. ¿Qué hacen? Si hay una persona en la comunidad, imaginemos que todos conocemos en el barrio una persona que de pronto empieza a aislarse, a tener problemas de relaciones con los demás, y que uno podría decir, es que es un paciente psiquiátrico, solo que no está yendo al hospital, y claro, como en Suecia no te pueden llevar a la fuerza a un hospital, felizmente, lo que hacen es, va el defensor personal, y lo que hace es entrar en una relación de confianza con la persona, les puede tomar, cuando cuentan ellos la experiencia, porque he estado en algunos talleres con ellos, les puede tomar 3 meses entrar en contacto con la persona. Entonces, ellos primero entran en contacto, desarrollan una comunicación con la persona, establecen una relación, un diálogo, y a partir de eso empiezan a desarrollar comisiones, es decir, especie de representación, asistencia. La persona está en su casa encerrada 3 meses y de pronto el personal ombudsman, el defensor personal, logra entrar en contacto con él y empieza a decirle, bueno, ¿cuál es tu problema? Bueno, mi problema es este, y empieza a generar un contacto tanto para que acceda a servicios de salud, si gusta, para que acceda a servicios de seguridad social, si gusta, y parece mentira, pero es el estándar más alto a nivel internacional, por lo menos para defensa de derechos de personas con discapacidad psicosocial, y es bastante exitoso. Es decir, Suecia se presta mucho de este sistema. Paralelo a este sistema, Suecia también tiene un sistema que, si bien no le dicen curador, es una especie de mentor que sí restringe capacidad jurídica, pero los que están con un sistema de ombudsman, de defensor personal, normalmente la ventaja de este sistema es que no llegan al sistema de mentores, o en verdad son en la práctica parecidos a los curadores con muchas limitaciones. Es un sistema a tiempo completo. Pero, por ejemplo, esto es una práctica bastante valorada a nivel internacional también sobre cómo se puede brindar apoyo a una persona. Claro, acá el marco legal te queda grande, es decir, esto es más una política de Estado, porque esto no es un piloto, esto es una práctica ya generalizada, en el que el Estado dice, bueno, cuando identifico una persona con discapacidad psicosocial, lo que hago es, le mando un defensor personal, que es una especie de defensor independiente, y esa persona va a ayudar a resolverle todos los problemas, tanto legales como de relación con otros, e incluso, claro, si el hospital me quiere internar contra mi voluntad, yo llamo al defensor personal y me soluciona el problema. Es decir, está realmente para todo en todas las situaciones posibles. Siguiente. Esto es algo mucho más básico, que son redes de apoyo. En realidad, probablemente en esto se estaba pensando cuando se hablaba de apoyo para la toma de decisiones en la convención, que son sociedad civil organizada, normalmente personas con discapacidad o familiares, que lo que hacen es, al identificar una persona con discapacidad, empiezan a construir alrededor de la persona distintos apoyos. ¿Qué son apoyos? Personas que van complementando sus conocimientos, si queremos, y lo van orientando. Imaginemos que yo tengo una discapacidad intelectual y ustedes son, y de pronto me contacta la doctora Mavila, que trabaja en una organización de estas, y lo que me va a decir es, bueno, mira, ¿por qué no creamos un grupo de apoyo para ti? Y entonces empieza a contactar primero a la señora Elena Chávez, luego a Elena Peña Herrera, alguien más que me ayude con los temas legales, alguien más, y nos vamos reuniendo periódicamente y me van acompañando y van evitando, primero, por un lado, los abusos que puedan darse en la comunidad, y segundo, me van orientando en aspectos civiles, personales, de contratos, etc. Lo curioso de esto es que esto funciona, esto es una respuesta a las figuras de la interdicción a nivel internacional. Mientras la gente está siendo interdictada, las organizaciones de familiares y de personas con discapacidad crean estos espacios para evitar que la persona sea interdictada. ¿Por qué? Porque les resuelven la vida. En el fondo, eso es algo que hay que preguntarnos. ¿Por qué una familia decide poner a alguien en interdicción? Y muchas veces es porque no tiene nadie alrededor.
Entonces lo que hacen ellos es construir redes de apoyo informal. Las desventajas es que es informal y por tanto el día que la persona va al banco y quiere contratar, por supuesto el banco le va a decir que no. Y empiezas en el debate de, bueno, entonces necesito una interdicción. Pero digamos, parte de la lógica y lo que se está discutiendo a nivel internacional también es cómo logramos que estas redes de apoyo tengan algún reconocimiento, alguna certificación. Imaginemos organizaciones que uno puede decir, bueno, asumen la responsabilidad también si algo pasa con la persona. Siguiente. Y finalmente, lo más clásico, pero sin embargo con un pequeño giro, que son los apoyos judiciales. En realidad, muchos de los países que han estado haciendo reforma a nivel europeo, hay un buen documento que se ha publicado el año pasado, en noviembre, de una oficina que se llama Mental Disability Advocacy Center, que es una organización en Budapest, ha mapeado casi todos los países de Europa sobre cómo han modificado sus legislaciones para cumplir con la convención y qué tan lejos han ido. Y en verdad no hay que ir tan lejos, uno puede ir a Argentina nomás, a Mar del Plata, y desde hace algunos años algunas juezas, como práctica jurisprudencial, han empezado a cuestionar la convención, han empezado a cuestionar su Código Civil. Es decir, en sus sentencias, las juezas reciben demandas de interdicción y las juezas han decidido inaplicar el Código Civil. ¿Por qué? Porque les parece que contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo control difuso, efectivamente, y lo que están haciendo es crear un sistema de apoyo que es judicial. Es decir, el juez determina primero cuáles son las necesidades y capacidades de la persona y les crea primero un equipo de evaluación multidisciplinaria, lo cual ya contradice su propio Código Civil, que es muy parecido al nuestro, que ustedes saben que acá para declararte interdicto basta con el informe que presenta de parte el perito de parte, es decir, puede ser un psiquiatra, puede ser un médico. Yo he visto de verdad de todo tipo de informe para las declaraciones de interdicción, no necesariamente a veces un psiquiatra, pero lo que está haciendo las juezas, porque son varias, están pidiendo desde el juzgado mismo, yo no voy a declararlo interdicto hasta que no haya una evaluación multidisciplinaria de sus capacidades y necesidades. Y una vez que le dan la evaluación con un psicopedagogo, un psicólogo, un trabajador social, es decir, se rompe el enfoque clínico, dicen, bueno, ¿qué necesita esta persona para participar socialmente? Y lo que hacen es, designan apoyos judiciales. Y además dicen, bueno, te voy a designar a esta persona que va a ser tu apoyo judicial. En Argentina tienen una gran burocracia de curadores profesionales, digamos, tutores públicos que se dedican a esto. Y lo que están haciendo es salir un poco del sistema y estar planteando introducir la convención a través de un sistema completamente distinto que es la designación de curadores, ¿no? Es decir, realmente están construyendo, uno podría discutir ahí si es una buena práctica judicial o no, digamos, si hacer la inaplicación de una figura tan compleja y crear a la vez un sistema de apoyo judicialmente es conveniente o no, pero lo interesante es que se están haciendo una designación de apoyos judiciales, sobre todo en aquellos casos más difíciles de determinar qué es lo que la persona quiere. Y entonces lo que hace el juez es empezar a hacer el monitoreo permanente y le dice, bueno, en 6 meses me traes un informe, en 6 meses, que en teoría acá debería funcionar así, con las sentencias de curatela, no pasa porque es muy difícil para un juez, que además en la práctica lo que uno hace es archivar el expediente. Entonces, ¿a qué le vas a hacer seguimiento? Las desventajas de esto es, por supuesto, esto ya se está reflejando en la reforma que está haciendo Argentina, es que te obliga a judicializar todo. Es decir, para yo tener capacidad jurídica, tengo que ir a un juez para que me reconozca mi persona o mi sistema de apoyos. Entonces, claro, en el fondo terminas enredado en el mismo problema. Todo se judicializa y yo no tengo capacidad jurídica hasta que un juez diga que tengo capacidad jurídica. Claro, pero hay que tener en cuenta que esto es una medida que está tratando de salvar algo que no existe realmente en Argentina. Igual es interesante si pensamos en aquellos casos límites en que los apoyos tendrían que tener un mayor monitoreo, pero adelantando quizás algo de opinión, tener todo el sistema judicializado de apoyos, la determinación de los apoyos, todo el sistema judicializado, lo que nos genera es, le estás volviendo a poner una carga muy fuerte a la persona y a la familia
para poder ejercer su capacidad jurídica. Entonces es uno de los grandes retos. Estos son algunos de los modelos. Me he referido en verdad a los modelos y no a las reformas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que querían hacer, se ha trabado un poco en Costa Rica, era, bueno, al Código Civil le hagamos las reformas mínimas que se requieren para evitar que se sigan interdictando personas y creemos todo un sistema paralelo de estos apoyos y habían creado un proyecto que es la Ley de Autonomía Personal, que además daban un paso más y decían, es que en el fondo hablar de apoyos para la toma de decisiones es muy incompleto, porque la persona también requiere apoyos para otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo atamos la figura de estos apoyos a asistentes personales? Que es una demanda internacional, Luis Miguel lo ha trabajado mucho, por la autonomía de la persona. Entonces, digamos, distintos países están tomando distintos caminos. Esto es un poco lo que he tratado de resumir, es algunas de las cosas que se están discutiendo a nivel internacional, hay muchas más, pero estas son las más recurrentes, digamos. Apoyos formales, apoyos informales. Los contratos de representación suelen ser formales, algunos países han decidido que sean informales. Algunos países están avanzando desde la sociedad civil en sistemas de apoyo informal. ¿Dónde queda la interdicción acá? Eso es lo curioso. Todos estos países tienen estas medidas para evitar la interdicción. Sin embargo, casi ningún país ha llegado a eliminarla completamente porque estos son procesos que tienen muchos años. Y no es porque no quieran eliminar la interdicción, es porque hay una resistencia muy fuerte del sistema a no eliminarla. Lo que en la práctica está pasando es que la interdicción es una figura muerta, donde las personas prefieren recurrir a estas medidas de apoyo a recurrir a una interdicción. Entonces creo que lo que nos plantea también es el reto de queremos mantener la interdicción, ¿para qué? ¿Cómo? Para otras personas, no las personas con discapacidad, como ordena la Convención. Hay muchas discusiones, pero creo que estamos todavía en el punto de partida, como decía el doctor León, de discusiones y de aprendizajes mutuos, ¿no? Gracias. Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. No sé si los demás miembros de la comisión tendrán la misma percepción. Yo siento que esta tarde hemos trabajado muy bien. Desde el lado de la exposición del doctor Leiser León, que como buen civilista pues y convención nos ha expresado sus puntos de vista con convicción. Detrás del desarrollo de la contradicción que hemos hecho, que nos ha llevado a replantearnos si es tan sólido el soporte normativo. Pero detrás de la presentación que acaba de hacer Alberto, para mí es Alberto Vázquez, se nos habla pues el horizonte de los cambios que hay en todo el mundo, que en el fondo están poniendo ya en crisis la propia interdicción, ¿no? Pero que frente a nuestra nueva normatividad, nos plantea el reto de si aceptamos la interdicción para otros supuestos que no son los de la persona con discapacidad, y para las personas con discapacidad nos planteamos o no una propuesta normativa de apoyos, pero también frente al universo tan heterogéneo de apoyos que hay, ¿no? Formales, informales, sistémicos, extrasistémicos. Yo lo que quería plantear, señor presidente, y me parece que hoy día la reunión ha sido bien dotada de contenidos y debemos felicitarnos por ello, todos. En segundo lugar, yo le pediría al doctor Vázquez que lo que nos ha expuesto lo escriba en un documento, porque todos hemos podido hacer el seguimiento, pero no es lo mismo, ¿no? Seguir un power que leer. Y también le quisiera pedir al doctor Leiser León que con los comentarios, con el power que responsablemente nos ha traído, pero si nos podría escribir, doctor, los puntos de vista que con coherencia usted ha expuesto en esta reunión y que serían muy útiles, ¿no?, a la hora de seguir profundizando los temas. Eso en primer lugar, pedirle a los ponentes la posibilidad de que hagan un esfuerzo y aunque sea no tan a profundidad, pero nos lo pongan por escrito, ¿no?, y que para contar con ese material para la comisión. En segundo lugar, señor presidente, tenía un pedido. Le voy a agradecer que me escuche, señor asesor, ¿no?, a esa tendencia de hablar con el presidente a la hora de la reunión, corta la reunión, señor, y no es una buena práctica, con todo cariño, ¿no? Bueno, en segundo lugar, el presidente me sugería, y hay que reconocerle la idoneidad,
se va a cumplir un año de la muerte de Javier Díaz-Canseco. Disculpen que pase a otro tema que me ha sido sugerido por el presidente. Creo que nadie aquí desconocerá que Javier fue una persona pionera en la normatividad que conseguimos elaborar, no solo en la Comisión de Inclusión Social, sino en la generación de todo un contexto cultural y normativo en materia de las personas con discapacidad. Y por eso yo quería proponer a esta comisión encargar al presidente de la misma llevar un saludo al Pleno del Congreso de la República por su memoria, por su recuerdo, por el reconocimiento de un ejemplo concreto al año de su muerte, de un congresista. Tanto bueno, yo creo que no nos estigmatizan, yo creo que hay malas prácticas de varios de nuestros colegas, ¿no? Pero también hay buenas prácticas, ¿no?, que creo que es necesario también reconocerlas en el mundo legislativo y en la escena pública. Así que le pediría, señor presidente, si puede simbólicamente, no creo que nadie se oponga, someter a consideración una moción de recuerdo y de homenaje a su memoria, que usted la expresaría y la llevaría al Pleno. Gracias. Efectivamente, como sabemos, este mes cumple un año de su sensible fallecimiento y no podemos ser ajeno una persona que bastante ha aportado en el tema de discapacidad en todos los aspectos. Y reitero, esta comisión tiene que ser parte de ello, donde él también ha dado su grano de arena dentro de esta Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, dentro de sus disposiciones complementarias, donde también se tocaba sobre la creación de una comisión especial, la revisora del Código Civil, que él conjuntamente con la sociedad civil alcanzaron en algún momento un proyecto de ley, no tanto de la capacidad jurídica, pero sí de la ley general. Vamos a someter la votación en igual contexto. También tenemos para poder invitar para la siguiente sesión, para el debate, al decano del Colegio de Notarios de Lima y del Perú, ya que estos actores importantes tienen que ver en el tema de la capacidad jurídica. Lo que ocurre es que ellos, los notarios, evalúan a discreción el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas y ellos deciden si realizan o no los actos jurídicos, como contratan en general en las notarias a nivel nacional. Si alguien más tiene la intervención que está pidiendo la palabra. Presidente, perdón si me permite, también una exposición que deberíamos programar para la próxima reunión. Sí, de esta ya se sometió a votación, ya se consideró en agenda. Tenemos la palabra de representante de la ANR. Gracias. Simplemente también felicitar a Alberto por su exposición. Yo creo que sería útil, en la línea de lo señalado por la congresista Rosa Mavila, que en la perspectiva informadísima, ¿no?, que se tiene sobre los desarrollos internacionales, Alberto o quien aquí sea también informado sobre estos desarrollos, nos propongan un cuadro de estándares mínimos, ¿no?, tal vez estadísticamente considerados, de los cambios que son imprescindibles en la legislación a la luz de todo esto que se ha avanzado en ordenamientos que son, como bien se ha precisado, distintos de los alineados a la codificación civil. Porque solamente escuchando nada más las cosas, y esto vinculado también con una intervención de Julio Mesa, cuando se revisa una experiencia extranjera, yo coincido con él, nunca se debe pensar que la experiencia extranjera es de vanguardia y la nuestra es subdesarrollada en modo alguno, ¿no? Esa es una convicción y creo más que con una convicción, es una obligación de quien evalúa comparativamente su propia experiencia. La comparación verdadera, la seria, es la comparación crítica, en la que nosotros tenemos nuestra experiencia y nos ponemos en el mismo nivel porque tenemos nuestra propia realidad y nuestros propios problemas. Entonces, si es así, por ejemplo, escuchándolo y haciendo la revisión con la que preparé mi ponencia,
el trabajo que hacen o la posibilidad que le da Alemania, por ejemplo, a que intervengan no solamente los actores directos, que es el discapacitado y el juez, etcétera, a que intervengan de los sectores críticos, ¿no? Como una sí, ¿no? A ver, me quieren dar una indicación de una vez y no me quito el audífono. Interesados a su vez, que constituyen personas jurídicas dedicadas a esto, con la misma legitimidad dada por un marco legal que existen las asociaciones o las empresas que se dedican a administrar, por ejemplo, a aquellas personas jurídicas que están en insolvencia. Entonces, así como tenemos acciones de protección al consumidor, el riesgo de que aparezcan las asociaciones de defensa de los discapacitados, que ya no desinteresadamente, sino por contrato, como prestando un servicio, también aparezcan, ¿no? Eso es algo en lo que se debería tener en cuenta, no digo yo para descartarlo ni para desvirtuarlo, sino como algo de lo que se ha criticado en el extranjero. Luego, la última cosa, que no hemos mencionado, ¿no? Y que tal vez eso podría hacerse portavoz cualquiera de los miembros de la comisión. Nuestra codificación civil se alinea a la tradición, buena o mala que fuera, de establecer los órdenes de prioridad de las personas que intervienen para ayudar al hoy interdicto, ¿no? La esposa, los descendientes, los ascendientes, las familias, bajo la óptica de Italia, Alemania, los países que nos han dado nuestras normas, que hemos tomado como modelo para elaborar nuestras normas jurídicas, ese orden desaparece. Y en los ordenamientos que ha mencionado Alberto también, porque no es la regla la comunidad de bienes o sociedades gananciales, sino la regla es la separación de patrimonios. Acá la doctora Rosa Mavila recordaba muy bien a Cornejo Chávez, ¿no? Se perdió la gran oportunidad de hacer que en nuestro país existiera la separación de patrimonios como regla y se mantuvo las sociedades gananciales, que es un problema, ¿no? Porque si de lo que se trata es de defender a la familia como proyecto, como comunidad, bueno, ahí como que el paternalismo le ganó al doctor Cornejo Chávez. ¿Cómo le decimos, Alberto, a la esposa que el marido considera que mejor administrador de sus bienes no es ella, que es la dueña? Porque es la dueña en un régimen de sociedades gananciales. ¿Cómo le decimos que no es ella, sino que es el abogado de la persona que ya prevé que su salud mental va a deteriorarse, ¿no? ¿Desplazamos a la esposa así de simple? No digo que esté mal, repito, sino que es un cuestionamiento que me ha venido a la cabeza pensando en la regla que en nuestro ordenamiento todavía es la comunidad de bienes y no la separación de patrimonios. Bueno, poniendo ya a consideración al voto sobre la invitación al decano del Colegio de Notarios de Lima y del Perú, ¿los que están de acuerdo? Siendo aprobado por unanimidad. Y la segunda, antes estamos en votación, por favor, la moción de saludo, los que están de acuerdo para la moción de saludo por su primer año, siendo aprobado por unanimidad, algo que complementar la doctora Rosa Mávila y algo el licenciado Luis Miguel para terminar. La congresista Rosa. Sí, Mavila es mi apellido, señor presidente. Y solo precisar a la invitación al decano, señor, para evitar, no, yo conozco un poco la idiosincrasia de los notarios, para centrar tal vez en lo que tiene que ver con funciones de las personas con discapacidad en materia de contrataciones, en materia de obligaciones. Habría que intentar precisar por asesoría algunos temas centrales a los que deberíamos conversar con el decano del Colegio de Notarios. Gracias. El licenciado Luis Miguel tiene la palabra. Solamente quería hacer un comentario a raíz de la sugerencia de la congresista Mavila sobre la posibilidad de publicar internamente en el equipo técnico. Habíamos visto justamente eso, la riqueza de las exposiciones era tan grande, y tenemos la ventaja de las transcripciones, que una posibilidad muy cercana es utilizar esas transcripciones para hacer un primer borrador que podríamos dar a los autores de la exposición para que con una revisión rápida esto pueda editarse y publicarse, ser una contribución de la comisión a la comunidad y una especie de historia que estaría quedando detrás, y que a la vez
facilitaría el no tener que distraer a los autores de la carga de trabajo que normalmente tienen. Y bueno, solamente añadir a un comentario muy breve a la relación de prelación que señalaba el doctor Leiser León, para traer a la memoria un evento muy negativo que se suscitó hace como 7 años, 8 años, sobre Terry, no me acuerdo su apellido, en Estados Unidos, que era una persona que por un problema de una crisis cerebral, la tutela la obtuvo el esposo y no los padres, y dentro del activismo se generó una guerra tremenda porque el esposo generó una segunda relación cuando ella estaba en situación y tomó una serie de decisiones, primero en contra de su rehabilitación, cuando ella ya estaba comenzando a tomar decisiones, y después de tipo patrimonial, porque solicitó una indemnización cuantiosa, sacó como 4 o 5 millones de dólares, de las cuales ya comenzó a disponer con esta nueva relación, y que, bueno, pone en claro que esta relación de prelación necesita ser revisada y no puede ser tomada de manera absoluta. Para terminar, el doctor Ulises Yaya del Poder Judicial. Gracias, presidente. Muy breve, simplemente. Y preocupados también por la discriminación que puedan sufrir algunas personas con discapacidad cuando intentan hacer contratos. El magíster Vázquez nos ha mencionado algo que yo no sabía, por ejemplo, de que algunas personas con discapacidad no pueden abrir cuentas en los bancos. Entonces, yo no sé si sería pertinente, a partir de esta indicación interesante, si podríamos convocar también al representante de la Asociación de Bancos para que nos explique cuáles son las razones por qué hace eso, y vamos ganando algo, creo ya, ¿no? Vamos sensibilizando a estas personas para que tomen medidas que brinden apoyo, al contrario, a las personas con discapacidad. Mi pedido concreto entonces al presidente, convocar al presidente de la Asociación de Bancos para que nos explique sobre esta materia que acabamos de exponer, ¿no? En este caso sería la Superintendencia de Banco y Seguro, No creo, ¿eh? o ¿Sí? Me parece que es de la Asociación de Bancos. Sociedad de Bancos. Acá el representante de SODIS tiene la palabra. Sí, solo para recordar que han habido ya 2 resoluciones de Indecopi sancionando al mismo banco, pero en realidad, por ejemplo, la práctica que hemos detectado, y pronto vamos a iniciar una denuncia en Indecopi contra otro banco, porque en verdad hay un problema con las personas ciegas en particular que no les dejan abrir cuentas bancarias. Entonces, en las resoluciones de Indecopi previas ya se había ordenado, por otros casos en realidad, que tenían que ver más con discapacidad física, a la Superintendencia de Banco y Seguro se emitiera una directiva específica. Sin embargo, creo que es completamente pertinente que también pueda venir la Asociación de Bancos, ASBank, ¿no? Creo que como directos involucrados también. En este caso lo ponemos a consideración, tenga votación sobre ASBank para que venga. Y es un tema latente. Yo estuve hace poco en una entrevista con Rosa María Palacios y uno de los chicos que trabajaba en ese medio, si no me equivoco, Radio Exitosa, una persona ciega, que le pedían que tenga un testigo de ruego para que pueda aperturar su cuenta bancaria. Y él dice, pero yo me valgo por sí, yo vivo por mí, yo trabajo aquí en esta radio, tengo mis ingresos, pero el banco le dice, no. Bueno, lo ponemos a consideración, los que están de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad. Las 2 instituciones. Sí, Antes de concluir, solicito se vote la dispensa de aprobación del acta de la presente sesión con la finalidad de cumplir los acuerdos. Siendo las 6. Quería simplemente hacer la precisión porque lo conversaba aquí con el doctor Carlos Fernández. No sé si la persona que debería venir es el presidente de la Asociación de Bancos, que seguramente no va a tener información sobre lo que vamos a discutir, o debería venir el defensor del usuario de servicios bancarios, ¿no? Que me parece que hay una defensoría especializada en temas financieros. Hay una defensoría del usuario de bancos, ¿verdad? Si me lo confirman, porque creo que sería más pertinente escucharlo a él
está interesado obviamente en los mecanismos de tutela y no al presidente de la Asociación de Bancos, porque información sobre esto no sé si dispondrá él de eso. Pero el poder de decisión lo tiene el presidente de la Asociación de Banco. Él puede sensibilizar a sus asociados. No, para que de tomen relevancia medidas. indiscutible. Sí, pues. Eso nada más, esa duda quería formular. De todas maneras, vamos a ver los mecanismos, las estructuras correspondientes e invitar a las partes necesarias. Siendo las 6 horas con 00 minutos, se levanta la sesión, no habiendo más puntos que tratar. Hasta el siguiente viernes del mes de junio, hasta el primer viernes a las 3 de la tarde en la misma sala. Gracias a todos los presentes.